Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Saben que tenemos la costumbre de decir buenas tardes a todos, ¿no? Y las mujeres quedan, pues eso, ocultas. Y lo que no se nombra no existe. Así que, desde el corazón de todos y de todas, ¿no? Gracias a Aurora y gracias a todos los componentes del grupo Espírita Seide por permitirme venir a compartir una vez más para mí un pretexto solamente para estar juntos, que creo que es lo importante, ¿no? Últimamente se está descubriendo que el corazón tiene una serie de irradiaciones, un campo biomagnético que es mucho mayor que el del cerebro, y que ese campo realmente, aunque no hablásemos nada, por el hecho de estar juntos, de estar uno al lado del otro, estaríamos ya en intercomunicación. Por eso nos sentimos bien a veces al lado de los maestros, sin saber por qué, ¿no? Porque nos llegan sus efluvios y realmente pues ellos nos ayudan, nos cambian y podemos experimentar mejoras y bienestar y armonía diferente. Bien, tiempos de transformación. Todos los tiempos, desde que nacemos hasta que morimos, son tiempos de cambio, de progreso, de evolución y de elevación espiritual. Todo es un tiempo de cambio, de transformación. La única realidad que existe, que es inmutable, es que todo cambia. Nada es permanente. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo les puse ahí a Demócrito, que vino y dijo que, por ejemplo, la materia no estaba constituida como un todo, sino que estaba constituido por bloques que él, sin tener los elementos que tenemos hoy, llamó átomos. Luego después se descubrió que los átomos se unían entre sí, que formaban moléculas, y luego después tenemos a Robert Hooke, que ya nos dijo que no solamente existían esos elementos, sino que existían células, que todos los seres, él al principio vio solamente como celdillas, y de ahí el nombre de células, pero que todos los cuerpos estaban formados por unos bloques grandes que él, a través del microscopio, vio como celdillas. En cada época nosotros recibimos aquello que es lo más adecuado para nuestro progreso y nuestra transformación. Otro ejemplo histórico lo vemos aquí en Ptolomeo, que es este señor que tenemos aquí, que fue el que creó, basándose en la observación, la teoría que se conoce con el nombre de geocéntrica, y que no viene a decir sino que la Tierra es el centro del universo, que la Tierra es plana, que la Tierra no se mueve y que el resto de planetas, los satélites y las estrellas giran alrededor de la Tierra. Esa es la teoría geocéntrica, que coincide con la etapa básica del egocéntrico, donde el centro de todo era el hombre. Todo era yo, después yo y siempre yo. Luego después, y esa teoría estuvo en vigor durante 16 siglos. En el siglo XVI, Nicolás Copérnico, un astrónomo y sacerdote, se dio cuenta de que no era verdad, de que la realidad no era como nosotros la observábamos. Esto fue un descubrimiento magnífico, porque vean ustedes que nos viene a decir a todos que tenemos que ser humildes, porque lo que vemos en realidad no es como lo vemos. El conocimiento está mucho más profundo, está en la conciencia. Cuando tenemos conciencia vemos y cuando no tenemos conciencia no vemos. Y
la teoría de Ptolomeo, que él describía las cosas tal como las veía, eso funcionó durante un tiempo. Pero en la medida que el hombre evolucionó, aquello ya se quedó atrás y fue necesario una nueva teoría para que nosotros comprendiésemos la realidad de una manera mayor. Y él dijo que lo que estaba en el centro no era la Tierra, sino que era el Sol. Y que la Tierra incluso era un planeta más que giraba alrededor del Sol. Y que el resto de planetas, los satélites y todas las estrellas, incluido el Sol, todas las estrellas giraban alrededor del Sol. Esta teoría ha servido durante un tiempo y ahora tenemos ya la física cuántica que nos dice que la realidad son solamente ondas de transformación. Nos está diciendo que la realidad no existe, que cada uno de nosotros percibe la realidad en función del nivel evolutivo que tiene. Por tanto, vuelvo a repetir una vez más, la transformación es permanente, solo que en cada momento pues se nos dan aquellas cosas, o mejor dicho, cada uno de nosotros percibe en cada momento aquello que para nuestra evolución es lo más correcto, lo óptimo. Ahora bien, ¿qué es el tiempo? El tiempo lineal, que es el que nos dice que una cosa está detrás de la otra, no es sino la medida del movimiento. Les puse aquí el ejemplo del sistema solar y ven ustedes, Mercurio, por ejemplo, tiene 1407 horas. Es el tiempo que tarda en dar una vuelta sobre sí mismo, una vuelta de rotación. Después nosotros, los restantes, otro tiene 5000, la Tierra tiene 23,6, que se redondea y se dice que es 24, Marte 25, y así cada uno de los planetas tiene pues un tiempo determinado, que es solamente la medida del movimiento. Eso es el tiempo lineal, que es el tiempo que nosotros solemos utilizar para desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, Einstein nos dijo que el tiempo era relativo, que un minuto cuando nosotros estábamos en un estado de felicidad, pues se pasaba rápido, pero que un minuto en un estado de sufrimiento era una inmensidad. Dicho con otras palabras, que una hora cuando estamos bien se vuelve minuto, y que una hora o un minuto cuando estamos mal se vuelve hora, días o meses. Pero imaginemos que nosotros tuviésemos la posibilidad de salir de la Tierra, o si viviésemos en otro planeta de ese planeta, y quedar en un sitio donde los rayos del sol estuviesen llegando permanentemente. ¿Cuándo sería ahí el día y la noche? ¿Qué tiempo tendríamos? Estaríamos en un eterno presente. Ese sería el tiempo cósmico. El tiempo donde no hay ni ayer ni mañana, sino que es un eterno presente. En la comunicación, algunos espíritus nos dan fechas descolocadas y nos dicen que para ellos el tiempo es diferente que para nosotros. Yo recuerdo en una comunicación una vez que un espíritu nos dijo que ellos progresaban en lo que nosotros llamábamos un año en proporción como 76 años aquí en la Tierra. Su dimensión permitía tener acceso a informaciones en ese corto espacio de tiempo que a nosotros nos llevarían, pues, este espíritu dijo 76, otro puede decir 80 y otro puede decir 100, porque está en función del nivel evolutivo que cada uno tiene para hacer esa apreciación. Ahora bien, ¿cuál es el nuevo paradigma? Hablábamos de tiempos de transformación y que todos los tiempos nos estábamos transformando. ¿Qué tiene de diferente el momento actual en el que nosotros vivimos ahora? Solo que estamos al finalizar un cambio de era. Estamos cuando en un colegio o en un instituto o en la universidad se está llegando al examen final. Y en el examen final nosotros tenemos que
que hacer un repaso de todo lo que hemos dado y sobre todo de las materias que hemos tenido pendientes o que hemos dejado sin superar. Y ese es el momento actual. Hablábamos entre líneas y muy de pasada aquellos tiempos, ¿no?, donde era una etapa egocéntrica, donde el hombre, por ejemplo, hacía una observación de lo que veía, después otro que ya se veían cosas que en nuestra observación no percibíamos, y hoy día que la realidad es incomprensible para la inmensa mayoría de nosotros. El que nos digan que una partícula puede pasar al mismo tiempo por dos sitios a la misma vez es algo que se nos escapa a la mayoría. Sin embargo, es una realidad demostrada ya en laboratorio. Pues este momento en el que estamos viviendo, este momento último de etapa, es un tanto especial porque lo bueno, como decía Thomas Kuhn, está haciendo presión para llegar. Vemos, por ejemplo, entramos en internet y vemos conferencias que hablan sobre espiritualidad, pero cientos, ya hay, creo que podría decir miles, de personas que están haciendo aportaciones, dejando referencias útiles para todos nosotros con contenidos valiosos. Y hace 40 años conseguir un libro aquí en España era todavía un triunfo, donde muchos teníamos en los viajes que hacíamos la oportunidad de conseguirlo, ¿no? Pues repito, tanto lo bueno como lo malo se agudiza. Lo malo para seguir y lo bueno para implantarse. Pero Thomas Kuhn decía que esa presión iba creciendo y luego después en un momento determinado se imponía. Y lo estamos viendo. Tiempos de transformación. Cosas que no veíamos hace 2 años o 3 años. Ahora decimos, pero ¿cómo no me había dado cuenta de la manipulación a la que estoy siendo sometido, ¿no? O de aquello que yo había visto de una manera y que ahora me doy cuenta de que es completamente diferente. La presión, ¿no? Las personas buscando sus derechos por una parte y por otra sacando los derechos que realmente tenían. Bueno, pues el momento presente, o sea, lo que vamos a empezar a vivir ya, lo que estamos empezando a vivir ya, se transforma por unos cuantos aspectos básicos. Lo primero, un sentimiento de unidad. Todos somos uno. Mi hija está haciendo ahora el doctorado. Es matemática. Sin embargo, en el doctorado, ella me dice, además con un montón de ilusión, que hay biólogos, médicos, químicos, físicos, y que cooperan de manera conjunta, todos, para sacar adelante el trabajo que están haciendo como tesis doctoral. El trabajo es investigando qué tipo de genes tiene alguna alteración cuando nosotros padecemos unas enfermedades determinadas y concretas. Ella como matemática tabula los datos, un biólogo da la información correcta, un médico hace la interpretación de los resultados, y así todos vamos aunando esfuerzos para obtener un beneficio mayor, más útil para la humanidad. Otra de los principios básicos de los tiempos que corren es la coherencia. Algunos autores como Gregg Braden nos dicen que para nosotros poder sacar los potenciales interiores que tenemos que tener pensamientos, sentimientos y emociones coherentes, formando círculos concéntricos. Porque si un círculo está interfiriendo a otro círculo, lo que hacemos es la energía que uno lleva en una dirección, el otro lo lleva en una dirección contraria, con lo cual nosotros vamos a permanecer siempre en el mismo sitio. Como cuando hay un sistema de fuerza en el que uno va hacia la derecha y otro hacia la izquierda, y si los dos sistemas son iguales, es inamovible, sigue en el mismo punto. Cuando hay más fuerza en un sentido, pues
va hacia ese. Así que tenemos que ser coherentes. Porque ¿a quién vamos a engañar? Si nosotros sabemos que cuando engañamos a otro, a quienes nos estamos engañando es a nosotros mismos. Ya tenemos hace tanto tiempo el mago, aquel que tocaba la flauta, ¿no? Para decirle a los campesinos que vinieran porque estaba viniendo el lobo, ¿no? Y otra es la transparencia. Ser transparente. Tenemos que ser sencillos, porque es que no sabemos nada. ¿De qué vamos a presumir? Así que todos empezando, todos alumnos, como nos dice el conocimiento espiritual, y todos maestros. Vamos a dar lo que tenemos, pero al mismo tiempo vamos a estar abiertos para recibir lo que los demás tengan que aportar. Y la realidad, la bella realidad es que todos los seres humanos sabemos un poco más que el otro de algo. Que si estamos abiertos, aquello que él sabe yo lo puedo aprender. Y si él está abierto, lo que yo le puedo dar, lo puede recibir también. Y tenemos que ser humildes para dar y humildes también para recibir. Porque a veces estamos dispuestos a dar, pero cuando nos dan decimos, no, porque ya es un compromiso, ¿no? No, abierto en todos los sentidos. La época de las creencias la tenemos que dejar atrás. Y estamos en época, como nos decían los griegos, de ser. Tenemos que ser desde el conocimiento. Y el conocimiento espiritual nos viene a dar herramientas para que nosotros podamos profundizar en ese conocimiento. En el conocimiento de nosotros mismos y en el conocimiento de la realidad que nos rodea. Y vemos ese conocimiento nuevo, por ejemplo, ese cambio, lo vemos en la salud y en la enfermedad. El conocimiento antiguo, el que nosotros teníamos aquí de la medicina alópata, es que la enfermedad era una serie de enemigos que estaban por ahí, unos bichitos pequeños, o sea, unos virus, unas bacterias, unos hongos patógenos, y que lo que venían era a producirnos enfermedades. Hoy día ya, las medicinas alternativas, la nueva medicina, nos dice que esos bichitos que están ahí son buenos y que solamente se van a desarrollar en mí cuando ellos encuentran el terreno abonado para poderse reproducir. Que la enfermedad es un bien en sí mismo, porque es un aviso de que yo estoy cometiendo errores y por tanto es una posibilidad para que yo cambie. Así que la enfermedad, bueno, un amigo me dijo que su padre, cuando era pequeñito, le decía que no pusiera los pies en el suelo, porque si ponía los pies en el suelo se enfermaba. Y resulta que cuando él se olvidaba de poner los pies en la babucha, se enfermaba. Había asumido que cuando ponía los pies en el suelo se enfermaba y él mentalmente se producía la enfermedad. Y hay algunos psiquiatras, como David R. Hawking, que tiene un libro que yo recomiendo a todos ustedes, y es Dejar ir. Es un libro magnífico, pues tiene un capítulo dedicado a la salud y a la enfermedad. Y él dice que la enfermedad no existe. Y además da ejemplos en sí mismo. Que cuando yo, por ejemplo, tengo mucosidades, el cuerpo lo que está haciendo es limpiándose. Bueno, fíjense ustedes que el catarro viene del griego, de catarei, y catarei significa en griego limpieza. Por tanto, la enfermedad es una limpieza en sí misma. Bueno, pues este autor, Hawking, dice que cuando nosotros vamos al médico y el médico nos dice que tenemos catarro, ya asumimos todo un protocolo. Si tengo catarro me va a dar mucosidades, voy a tener fiebre, voy a tener que coger cama, toda esa serie de cosas que nosotros hemos vivido. Y nosotros, espiritualmente o mentalmente, colaboramos para crear todos esos síntomas que esa enfermedad tiene. Y él en ese capítulo cuenta una serie de cosas que él padecía, o sea, enfermedades que tenía, y cuando él asumió que aquello estaba para él aprender, lo incorporó, lo hizo suyo y luego después lo dejó ir. De ahí el título del libro, Dejar ir.
y en la medida que él dejó ir, se curó completamente sin ningún tipo de medicamento. Bueno, lo vemos también, hasta ahora nosotros nos hemos quejado por todo, pero nos quejábamos por todo en el sitio menos adecuado, con el vecino, con el amigo, pero cuando estábamos en un sitio donde nuestra voz se podía oír, nos callábamos. Ahí, sumisos totales. Estamos ahora en una época completamente nueva, de transformación, donde yo hablo y digo aquello que interiormente siento que debo de decir como un bien para ayudar a que el otro cambie. Porque cuando el otro cambia, va a ayudar a que cambie quien está a su lado, y cuando cambia el que está a su lado va a cambiar al otro. Cuando yo cambio, estoy ayudando a que cambie mi entorno, a que cambie el mundo. Hay un autor, Jean-Pierre Garnier Mallet, que dice que todos nuestros pensamientos tienen una longitud de onda, una frecuencia, que cuando nosotros los emitimos, esos pensamientos van a un universo que tiene el mismo nivel vibratorio en el que yo estoy emitiendo. Y que cuando otro tiene un pensamiento semejante al mío, va a conectar con aquel pensamiento negativo que yo mandé a aquel universo concreto y determinado que estaba en la frecuencia que yo emitía. Y que al conectar con ello voy a reforzar el pensamiento del otro. O sea que yo estoy colaborando con mis pensamientos en el comportamiento de otros que tiene comportamientos similares a los que yo tengo. Por tanto, quienes estamos en el camino espiritual tenemos que hacer un cambio en nuestro paradigma. Hasta ahora nosotros decíamos, como nos dijo Jesús, no hacer a los demás lo que no nos guste que nos hagan ahora. Pues el conocimiento actual nos está diciendo un poco más allá. No pensemos de los demás aquello que no nos gustaría que los demás pensaran de nosotros, porque con nuestros pensamientos estamos colaborando también en que ellos tengan una vida mejor o peor, con más calidad o con menos calidad de la que realmente tienen, ¿no? Ahora bien, dentro de ese aspecto, o situados en el nuevo paradigma, en el paradigma del conocimiento, de conocer las cosas desde lo que son, que es lo que nos decían los griegos, desde el ser, que es lo que tenemos. No tenemos que tener autoestima, tenemos sencillamente que ser nosotros, que vernos tal como somos, como seres espirituales, porque vernos como seres espirituales es vernos como dioses, y vernos como dioses es reconocer que todas esas potencialidades las tenemos, solo que tenemos que permitir que se exteriorice. Pues vamos a ver, situados desde ahí, el dolor. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué está? ¿Qué es lo que me quiere realmente decir? ¿Qué es el dolor? El dolor es una señal fisiológica que me avisa de un daño celular, que trata de preservar mi integridad física a través de actos reflejos. Eso es sencillamente un dolor. Fíjense que estamos diciendo que es una señal fisiológica. El dolor no es algo patológico. Si fuera patológico, yo diría que el dolor sería una señal patológica. Por tanto, el dolor es una señal de salud. Si yo pongo la mano en el fuego, inmediatamente, ¿qué es lo que hago? La saco. Porque el dolor me avisa de que aquello, si yo mantengo la mano allí durante mucho tiempo, la mano se va a destruir. Por tanto, yo inmediatamente saco la mano se preserva y yo evito que realmente haya una quemadura mayor. Ahora bien, hay personas que no sienten dolor. Y eso es un grave riesgo para la persona, porque al no sentir el dolor, tiene una enfermedad, la enfermedad se hace crónica y luego ya es más difícil de volver otra vez a la
al estado natural, a la salud, o incluso se puede morir, puede desencarnar. Pero ¿qué es realmente por el dolor? ¿Por qué sentimos dolor? Sentimos dolor porque mueren células. Siempre que hay dolor es porque mueren células. Esas células segregan una sustancia que pasa a la sangre, los nervios la leen y llevan la información al cerebro de que hay algo que no está funcionando bien, que están muriendo células y que hay que parar inmediatamente aquello que estamos haciendo. Retengan esto. Cuando hay dolor es que mueren células. Siempre. Ahora bien, ¿todas las personas sienten dolor igual? No. Hay personas que un simple, una aguja que les roza, el dolor es inmenso. Hay personas que tienen cáncer terminal y lo llevan con una dignidad tremenda. ¿Por qué sentimos unas personas más dolor que otras? El dolor tiene que pasar a través de la médula espinal. Y hay una zona que se llama gate de control, que tenemos la espina dorsal. Portón de control. Y es un verdadero portón. Es una puerta que se abre más o se cierra menos. Se abre y se cierra. Si el portón está totalmente abierto, yo voy a sentir el dolor en toda su integridad. Si el portón está totalmente cerrado, yo no voy a sentir nada de dolor. Si el portón está abierto hasta el 50%, yo voy a sentir el dolor hasta el 50%. Si el portón está cerrado hasta el 80%, yo sentiré solamente el 20% de dolor. Vamos a no seguir dando tanto por ciento, porque igual después al final ya no sabemos si es hacia un lado o hacia otro. Que quede claro el concepto, que en la medida que ese portón se abre más, el dolor es mayor. Y en la medida que ese portón se cierra más, que está menos abierto, el dolor es menor. La siguiente pregunta es, ¿por qué ese portón se abre unas veces más y otras veces menos? Nosotros tenemos en el cerebro el sistema analgésico central. Y el dolor se procesa en el sistema analgésico central. Ese sistema analgésico central, cuando está activo, cuando tiene la posibilidad de trabajar, genera endorfinas y encefalinas. Y las endorfinas y encefalinas hacen que el portón se cierre. Por tanto, cuando ese sistema está trabajando perfectamente bien, nosotros sentimos poco dolor porque hay una gran emisión de encefalina y endorfina. Cuando el sistema analgésico central no funciona bien, cuando se inhibe, cuando se bloquea, no se segrega endorfina y encefalina, el portón se abre y nosotros sentimos más dolor. O sea que esa es la razón. Ahora, ¿por qué se segregan unas veces más encefalina y endorfina y otras menos? Eso tiene que ver con la localización del sistema analgésico central. El sistema nervioso nuestro, en lo que es todo el periodo evolutivo, se empezó a formar desde que éramos seres unicelulares. Y empezó, cuando ya empezaron a haber seres pluricelulares, el cerebro primero tuvo una célula. En la medida que fueron necesarias más funciones, una célula sola ya no lo podía hacer, y entonces fueron 2 células, después 3 células, y así en todo lo que fue el período animal. Y eso dio lugar a un cerebro, el cerebro animal, que nosotros lo seguimos conservando porque también nosotros fuimos animales.
a nivel de cuerpo físico, a nivel de cuerpo físico. Y eso es lo que se conoce como arquicorte, que es esta parte interior del cerebro. Ese es el cerebro animal, que los animales tienen todavía y que nosotros lo seguimos conservando. Y que todas aquellas cosas que nosotros hacemos, que también los animales hacen, lo hacemos con ese arquicorte. Y el sistema analgésico central está situado en esa parte, en el arquicorte. Y luego después, cuando nosotros ya fuimos hombres, nosotros seguimos aumentando el número de neuronas y entonces formamos lo que se conoce como neocortes, como la parte más externa del cerebro. Voy a repetir esto porque es sumamente importante. Cuando nosotros hacemos cosas como animales, ¿qué es hacer cosas como animales? ¿El animal siente rabia? Sí. ¿Nosotros sentimos rabia? Sí. Pues eso son cosas animales, que nosotros hacemos con el cerebro animal, con el arquicortes. El animal siente miedo, nosotros sentimos miedo, eso se hace con el arquicorte. Todo aquello que hacen los animales y que nosotros seguimos haciendo, lo hacemos con el arquicorte. Todo aquello que nosotros hacemos y los animales no hacen, lo hacemos con el neocortes. ¿Qué cosas hacemos nosotros que los animales no hacen? Nosotros calculamos matemáticas, los animales no calculan matemáticas. Nosotros hacemos música, los animales no hacen música. Nosotros tenemos sentimientos de fraternidad, los animales no tienen sentimientos de fraternidad. ¿Me he explicado bien? Bueno, pues cuando nosotros estamos actuando como los animales, cuando estamos actuando con el arquicorte, que es la zona donde está el sistema analgésico central, los impulsos nerviosos son muy grandes, el sistema analgésico central se bloquea, se inhibe por el tremendo trabajo que nosotros le estamos dando a esa zona, no se pueden producir encefalinas y endorfinas y resulta que nosotros abrimos el portón de par en par y entonces sentimos el dolor en toda su plenitud. Pero si nosotros estamos trabajando con el neocorte, con esa parte del cerebro humana que corresponde a la evolución de esta parte que llamamos humana, el sistema analgésico central, porque el arquicorte se libera, empieza a trabajar de una manera más activa y empieza a segregar nuevamente encefalina y endorfina. Y el portón se cierra. Luego, conclusión, cuando nosotros actuamos como los animales, sentimos más dolor que cuando actuamos como los seres humanos. Otra pregunta, ¿el dolor se puede cambiar? Nosotros, si sentimos dolor, ¿podemos liberarnos de ese dolor? Vamos a poner un ejemplo. Yo cojo un peso de 5 kilos. Está por ahí el que dice que cuánto pesa un vaso, ¿no? Y el vaso pesa depende del tiempo que lo tengamos en la mano, ¿no? Cuando cogemos el vaso, pesa como un vaso, ¿no? Pero cuando llevamos una hora con el vaso en la mano, aquello no pesa como un vaso, sino como un garrafón, no como un botijo, como una cosa inmensa. Pues resulta que yo cojo 5 kilos, y 5 kilos al principio es una cosa que esto lo llevo yo, y tenemos que hacer un viaje de 10 kilómetros, ¿no? Cuando llevamos el primer kilómetro, decimos, esto ya no son 5 kilos, estos son 10 kilos, ¿no? Y cuando ya tenemos dolor, ¿no? Que nos duele la mano por la posición en la que realmente la tenemos. Aquello nos produce un dolor tremendo, ¿no? ¿Quién está trabajando? ¿El arquicorte o el neocorte? El arquicorte, ¿verdad? El cerebro animal. Y ya vamos diciendo nosotros, no, me calle en la puta... oye, disculpen, me calle en la porra, ¿no? Iba a decir la porra, ¿no? Esto
¿Y por qué no lo lleva a otro? Nosotros siempre queremos echarle lo malo a los demás. Eso es de la época antigua. Ahora ya no. En el nuevo paradigma, nosotros sabemos que cada uno tenemos lo que necesitamos y lo que podemos, ni un gramo más. Así que ya hasta damos gracias cuando realmente llevamos la carga, ¿no? Pero aquello va a más y a más. Y en ese momento que nosotros estamos ya totalmente desquiciados, resulta que encontramos a la persona que nosotros amamos. Cuando nosotros encontramos la persona que amamos, ¿quién empieza a funcionar? El neocorte, ¿verdad? Oye, un ser magnífico, y dile, mi corazón está así, ¿no? Bueno, pues resulta que yo libero el arquicorte, se empiezan a segregar endorfina y encefalina, y aquella carga que me parecía ya 50 kilogramos, resulta que se transformaron en gramos. O sea que nosotros podemos, cuando estamos con un dolor inmenso, podemos transformarlo. Podemos cambiar, y el conocimiento espiritual nos da herramientas para ella, para que ese dolor quede transformado en alegría. Pues nosotros podemos cambiar cualquier tipo de dolor que tengamos. Solo tenemos que ser conscientes de que podemos. Y esa potencialidad la empezamos a desarrollar. Y otra pregunta para que nos quede el conocimiento del dolor en el ser es: pero yo a veces, con una pérdida siento dolor. ¿Qué es lo que me duele? Cuando, por ejemplo, se me muere un hijo, o cuando hay una separación en la pareja, que ahora están a la orden del día, y yo siento como un vacío, me siento perdido, me duele el corazón, el pecho, me duelen los músculos de los pies. ¿Qué me pasa? Y habíamos dicho al principio, de ahí que les dije que lo retuvieran, que cuando había dolor es que morían células. Pues resulta que en estados de pérdida nosotros también segregamos una sustancia, generalmente corticoide, y los corticoides matan células en el corazón, en el hígado, en el vaso, en el páncreas, en los músculos, en todas las partes de nuestro cuerpo. Y se produce lo que se llama un dolor difuso, que nosotros no sabemos lo que nos duele, porque es que nos duele todo el cuerpo, porque esas sustancias están actuando en diferentes zonas de nuestro cuerpo para producir, pues, llamadas de atención. Pero la belleza está en que nosotros, porque cuando nosotros estamos sintiendo ese dolor, esas pérdidas, es porque hay apego. El apego es animal. Estamos trabajando con ese arquicorte, pero está en nuestra mano. Esa llamada de atención nos va a llevar a que nosotros usemos el neocorte y empecemos con ese cambio personal, esa transformación, empecemos a tener una vida completamente diferente, completamente nueva. Hasta aquí el conocimiento que yo quería dejarles a ustedes sobre el dolor. Y ese conocimiento lo vamos nosotros adquiriendo reencarnación tras reencarnación. Ya Allan Kardec nos dice en el Libro de los Espíritus que para poder resolver una dificultad, de esas grandes dificultades que nosotros tenemos en nuestra vida, se requieren a veces varias reencarnaciones, que una sola o en una sola no somos nosotros capaces de poderla solventar. Así que es un recurso que la ley pone en nuestro camino para que nuestra superación o la superación personal sea mayor. Y como les hablé de las parejas, en ese conocimiento que quería compartir con ustedes esta tarde, voy a hablar un poco más sobre ella, pero voy a utilizar de Jean-Pierre Garnier Mallet lo que es el desdoblamiento del tiempo.
es solamente en lo que son pinceladas, porque el tema sería para estar hablando de él durante más tiempo. Para tener un conocimiento cierto del desdoblamiento del tiempo, vamos a empezar por lo que es el desdoblamiento del espacio. Desdoblar el espacio no es sino crear un volumen semejante al que ya tenemos. Aquí lo puse con una pecera, ¿no? Si yo tengo una pecera con 2 peces, yo me busco o creo 2 peceras que sean exactamente iguales a aquella y pongo un pez en cada una, ya he desdoblado el espacio. Ya hay 2 volúmenes iguales. Tenía un volumen X y ahora tengo un volumen 2X. Tengo un volumen 2 veces el que tenía en un principio. Eso es el desdoblamiento del espacio. Yo tenía una habitación y ¿qué es lo que hacíamos nosotros cuando teníamos dificultades económicas? Le pegábamos a una habitación otra para el vecino que llegaba o cuando venía otro hijo, ¿no? Pues ya desdoblamos nosotros el espacio. Bueno, y el desdoblamiento del tiempo. ¿Qué es el desdoblamiento del tiempo? Jean-Pierre Garnier Mallet, en varios libros, como es que todos hablan sobre el desdoblamiento del tiempo o cómo funciona el desdoblamiento del tiempo. Tiene 3 libros que son magníficos, ¿no? Él nos dice que desdoblar el tiempo es ir a diferentes velocidades. Yo les puse aquí 3 motoristas, ¿no? 3 vehículos, uno va a 100 kilómetros a la hora, otro va a 200 kilómetros a la hora y otro va a 300 kilómetros a la hora. Bueno, pues salen al mismo tiempo, en el mismo momento y desde el mismo sitio. El que va a 200 kilómetros la hora, cuando para él solo ha pasado media hora, ya él sabe todas las vicisitudes que va a tener en el camino media hora antes que el que iba a 100 kilómetros la hora. Para el que va a 200 kilómetros la hora, lo que el otro va a vivir ya lo conoce, es pasado. Sin embargo, para el que lo está viviendo es futuro. Por tanto, ahí hay 2 tiempos. Hay un tiempo para el que va más rápido y hay un tiempo diferente para el que va más lento. Es muy evidente, ¿verdad? Se entiende bien, O sea que desdoblar el tiempo es ir a diferente velocidad. También hemos oído hablar de viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo tienen soporte matemático, teórico. Lo que no pueden tener es un soporte físico porque todavía no tenemos máquinas para poder ponerlo en práctica. Lo que nos viene a decir es que si yo construyo una máquina que pueda ir súper rápido, un año que esa máquina esté viajando en la Tierra, eso supone 2 o 3 siglos. Esto tiene unas consecuencias tremendas, porque si yo tuviera la posibilidad, con este desdoblamiento del tiempo, si yo tuviese la posibilidad de salir y en cuestión de segundo, acceder a una información que luego después, en cuestión de segundo, la regresase, le podría evitar por una serie de dificultades aquel a quien yo se la pudiera dar. Como el que iba a 200 kilómetros, media hora antes, le podía decir a otro: ten cuidado, frena cuando vayas por la curva tal, porque ahí vas a encontrar. Porque aquello ya es pasado para él, pero es futuro para el otro que estaba allí. Bueno, pues de la misma forma que hay un desdoblar el tiempo externo, hay también un tiempo interno. O vamos a quedarnos con lo que es las frases esas típicas que todos nosotros hemos dicho en algún momento o las hemos escuchado. Hoy estás acelerado, ¿verdad que sí? Hoy piensas como una tortuga. Nos está diciendo que nosotros tenemos tiempos diferentes a nivel humano, a nivel interior. Y
esto no es así físicamente, pero yo utilizo recursos para hacerme entender mejor. Y yo esto lo hago correlacionar con lo que son los ritmos cerebrales. Todos conocemos el ritmo delta, zeta, alfa y beta, ¿no? Y hay otros ritmos, el gamma y otros, ¿no? El ritmo delta, por ejemplo, que está entre 0,5 y 4, el zeta, que está entre 4 y 7, el alfa, que está entre 7 y 14, y después el beta, que está entre 14 y 21 ciclos. Luego, nosotros tenemos la posibilidad de viajar interiormente también en el tiempo. Bueno, ahora bien, lo que nosotros hemos conseguido como evolución en un determinado momento, ya no lo perdemos jamás. Eso es lo que nos dice el conocimiento espiritual. Si yo he estudiado, he evolucionado y he llegado hasta 5, pues yo estoy en 5. Claro, si otro trabaja, estudia, se esfuerza, igual sigue, llega a 6, otro llega a 7, a 8, sigue y va viendo una diferencia entre él y yo. Pero yo no he retrocedido, sino que he permanecido en el mismo sitio donde estoy. Luego, ¿por qué las parejas se separan? ¿Por qué las parejas, si en un momento determinado se aman, por qué se separan? ¿Son diferentes? ¿Qué ha cambiado? Los tiempos personales. ¿Ustedes creen que puede haber algún tipo de comunicación en el que va a 100 kilómetros la hora y el que va a 200 kilómetros la hora? Imposible. Para poderse comunicar físicamente, o uno tiene que acelerar o el otro tiene que frenar. No hay otra posibilidad. Luego, ¿qué es lo que pasa? Cuando los dos estamos enamorados, cuando tenemos amor, cuando nos manifestamos el amor, hablo de amor como un sentimiento de bien para el otro, no de lo que, por ejemplo, Walter Rizzo, en el libro Enamorado o Idiotizado, que es un libro magnífico, dice que es diferente el amor y el enamoramiento, que el enamoramiento suele durar 1 año o año y medio, y que luego después ya aquello se fue, ¿no? Pero hablo de amor, parejas que realmente se sienten muy cerca y que realmente se separan con el tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en un principio, vamos a imaginar, los dos estaban vibrando en alfa, entre 7 y 14 ciclos. Se entendían, se comunicaban, se apoyaban, se estimulaban. Ahí había una vibración perfecta. Se entendían. ¿Qué pasó? Que uno igual se quedó en alfa y el otro pues pasó a beta, a lo mundano, a lo que llama la atención, al ruido, a lo que está por ahí de colorido. Ya no hay manera de entenderse. Para entenderse tienen los dos que volver nuevamente a la misma frecuencia. Si no, es imposible. Separados y enemigos perpetuos. Distanciados, cuando menos. Pero el mensaje que les quiero transmitir es que cuando hay amor auténtico y por alguna razón se da una separación, el conocimiento espiritual nos da herramientas para volver otra vez a la unión. No sin trabajo. Pero con ese trabajo nosotros tenemos esa posibilidad de reajuste. Si yo estoy en la primera etapa en la que lo que cuenta es lo mío, pues ahí vamos a seguir cada uno en nuestro ritmo. Ya no siento nada. Esto lo voy a escenificar un poco porque es una idea. Estas son expresiones que son muy frecuentes escucharlas en las personas que se separan, ¿eh? Ya no siento nada. Vamos a imaginar que el chico le dice a la chica:
dame un abrazo. Y la chica le dice, no te puedo dar un abrazo porque es que no siento nada por ti, ¿no? Y él le dice, yo no te estoy diciendo que sientas, yo te estoy pidiendo un abrazo, como se lo puedo pedir a cualquier persona en la calle. Lo que tú vayas a sentir será proporcional a lo que tú des. Ni un gramo más, pero tampoco un gramo menos. Y la mujer le dice, la compañera le dice, pues vamos a darnos un abrazo. Y él le dice, dámelo desde el corazón, que desde el corazón te lo doy yo. Se dieron un abrazo, esos abrazos fusión, donde el tiempo se para, y cuando despertaron, la mujer le dice, gracias, sentía que flotaba. Y él le dice, gracias, y que flotábamos juntos. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Cuando ella no sentía nada, uno estaba en una frecuencia y el otro estaba en otra frecuencia diferente. Cuando se han abrazado, cuando desde el corazón uno le ha dado al otro y el otro le ha dado al uno, el sentimiento de unidad les ha llevado a un estado de felicidad plena. Así que si queremos recibir, lo único que tenemos que hacer es dar. Otra expresión, me has desilusionado. Ilusión es sentir alegría y todas esas cuestiones, pero en psicología, cuando nosotros hablamos de ilusión, es cuando vemos algo que no es real. Sí, una ilusión es, por ejemplo, que yo vea las líneas del tren y que me dé la sensación de que están allá a lo lejos juntas. Yo sé que no es real, pero ilusoriamente yo estoy viendo que las líneas del tren o la misma autopista, que llega un momento que ¿cómo es posible que puedan pasar los coches por allí si allí no hay sino una línea, ¿no? Bueno, pues el que estaba ilusionado soy yo. Si me desilusiono, ¿quién se desilusiona? Yo. No es el otro. El otro es como es, como puede ser, porque todos los seres humanos somos como realmente podemos ser, ni más ni menos. Ahora, yo puedo aceptar al otro como es o querer que el otro sea como yo quiero que sea. Y entonces viene el desmoronamiento. Pero repito, nadie desilusiona a nadie. Cuando nos desilusionamos es porque nosotros hemos creído ver cosas que no había o que no eran cuando menos como yo me imaginaba que eran. Y hay otro libro que yo recomiendo en este sentido, que es Amar con los ojos abiertos, de Jorge Bucay. Él dice que cuando nosotros tenemos una dificultad en la vida, vamos buscando a veces a otros seres, pues creyendo que esa dificultad la podemos resolver. Nos desilusionamos. Y luego después lo que pensamos es que el que me ha desilusionado es el otro. Y buscamos otra pareja para llenar aquel vacío que nosotros teníamos. Y otra ruptura. Y así vamos nosotros, pues, de experiencia en experiencia, sin que se llegue a resolver el problema en su raíz. Como nos decía Jung, con las sombras, eso lo tenemos que resolver cada uno con el trabajo interior. No hay otra solución. O por lo menos yo no la conozco. Así que menos desilusiones, ¿verdad? Más realidad. Más realidad. Otra expresión que sé que hemos escuchado muchos de nosotros es que no somos compatibles. Es que no somos compatibles. Quien emplea esta expresión en ese momento no tiene claro el sentido de unidad.
Porque si tuviésemos claro el sentido de unidad, imaginemos el cuerpo físico. Cuerpo físico es un todo, ¿no? Que tiene el corazón, el hígado, el vaso, el cerebro. Somos un todo. Imagínense ustedes que una parte le estuviese diciendo a la otra, no somos compatibles. El corazón enviado. Sí, no somos compatibles. O imaginemos todos como seres espirituales que tenemos un origen común, que una parte espiritual a otra parte, que es una parte idéntica a ella, le esté diciendo que no tiene nada que ver con ella, que son incompatibles. Cuando nosotros partimos del respeto, cuando hablo de respeto, estoy hablando de considerar al otro, de valorar al otro, de valorar lo que hace, de hacer lo que dicen los orientales, de no hacer juicio. Cuando yo quiera hacer un juicio, caminar una semana en las sandalias del otro, es ponerme en lo que el otro puede estar pasando para sentir, hacer o para experimentar lo que está experimentando. La mayoría de las incompatibilidades no es sino el deseo, muchas veces oculto, de querer que el otro haga las cosas como a mí me gusta. Así que vamos a ser más compatibles, porque todos somos seres espirituales, y una parte espiritual no puede ser incompatible con otra parte espiritual, por lo menos desde la concepción que tenemos nosotros como estudiantes de la filosofía espírita. Es que me molestas. Volviendo otra vez al sentido de unidad al que les ponía antes. Imagínense ustedes en esa unidad que somos todos los humanos, que el corazón le estuviese diciendo a las neuronas, pues me estáis pidiendo demasiada sangre, quedáis muy lejos, soy la parte más ramificada de todo el cuerpo, así que de ahora en adelante ya no les voy a dar sangre. Y yo voy a ser más feliz, porque me estáis molestando, me estáis haciendo trabajar mucho. Y resulta que el cerebro se paraliza, y el corazón no funciona, y al no funcionar el corazón, se terminó todo. Cuando nosotros empleamos estas expresiones, estamos anclados en la dualidad. Vemos unos buenos y otros malos. Nos solemos rodear de personas que nos adulan, que nos ponen la mano por arriba, y tú qué guapo, y tú qué chache, y tú qué tal. Y al que no está conmigo, tú, aléjate, tú. Separamos a un lado los buenos y a otro los malos. Y resulta ser que cuando nosotros vemos algo que no nos gusta en el otro, es porque nosotros todavía tenemos esa dificultad en nosotros. La sombra, la ley del espejo de Yoshinori Noguchi, o de Buda, o de Deepak Chopra. Así que cuando nosotros estamos en esta situación, es un momento culmen de parar y decir, bueno, yo siento esta enemistad con el otro, esto del otro no me gusta. ¿Qué posibilidades tengo yo, teniendo el espejo, para trabajarme de una manera más intensa y utilizar todo ese conocimiento que me da el otro, todo ese espejo, para que mi cambio pueda ser más auténtico, más rápido, y mi evolución pues cada vez mayor? Así que ese es el punto de partida de cada uno de nosotros. No buscar separaciones, sino entender el por qué y el para qué se dan las diferentes dificultades que nosotros vamos encontrando en la vida. Darnos cuenta que el otro soy yo y que yo soy el otro. Y que si yo lo que hago es separar, como un avión
que imagínense ustedes que sale en sentido opuesto a otro. ¿Dónde llegaría? A encontrarse, ¿verdad? Porque la Tierra es redonda y porque al hacer yo un giro, el giro tiene que ser ineludiblemente redondo. Bueno, en círculo más que redondo, ¿no? Así que si yo tengo una dificultad ahora y lo que hago es alejarla, lo que voy a encontrar posiblemente, o con lo que me voy a encontrar posiblemente, es con la misma dificultad, pero con más añadidos, que va a ser todavía más difícil de poder ser superada. Hay muchas más frases, pero yo me voy a quedar aquí por si tienen ustedes alguna cosa que preguntar o aportación. Otra de las frases que es muy típica es el amor hay que regarlo todos los días. O sea, esa expresión está diciendo que el amor es algo a lo que hay que dar. El conocimiento espiritual nos dice una cosa completamente diferente. Amor es desapego total. Es el deseo que el otro sea por sí mismo. Si yo le puedo ser de utilidad, bien. Si no, bien. Porque también será un bien para él. Yo lo que quiero es que él sea bien. No que me estén dando cosas y como consecuencia de las gratificaciones, entonces yo dar una migaja de mí. No, eso no es amor. Eso tiene otro nombre. Egoísmo. Egoísmo. Y el egoísmo no es malo. Pero el ser humano, en la medida que tengamos más conocimiento, somos más responsables de nosotros y de nuestra relación con los demás. Y lo correcto es que cada vez estemos más al mismo nivel. Pues gracias, espero que la idea les sea útil y espero que no les sea útil en ningún momento porque la tengáis que aplicar por el hecho de separación. Bien.